Es Guaraní, el legendario, el gran ganador de la fecha, sin duda alguna, el Club Guaraní, el único de primera, el fundador del fútbol paraguayo, el indio, acaba de derrotar 1-0 a Cerro Porteño por la fecha 7 del torneo Apertura Fútbol Paraguayo. Tremenda victoria del conjunto dirigido por Francisco Chiqui Arce. Una nueva derrota para el equipo de Diego Martínez, para el Ciclón. Una nueva derrota en casa. Si bien se cumplió el objetivo, este, ¿cómo decirlo? En la Copa, de pasar de ronda, pasaron bien ante el conjunto venezolano, pero en el ámbito local no se le están dando las cosas. Pero bueno, vamos a hablar de Guaraní, porque Guaraní es el gran ganador. Hay que darle lo suyo. Y Guaraní tiene estas cosas. Guaraní quizás de repente parezca que no sabe, que no le salen las cosas, que toca con cierta irrelevancia, que no llega tanto, que no puede definir, pero tiene estas cosas. Yo lo sufrí el año pasado. Es una derrota calcada, sufrió Trinidense el año pasado al inicio del torneo clausura, recuerdo bien. No recuerdo quién metió ese cabezazo en el arco que da hacia los árboles de la cancha del Martín Torres de Trinidense, pero perdimos 1-0. Fue hasta ahora tengo ese dolor, esa rabia de esa derrota, porque Triqui hizo mucho para ganar ese partido y Guaraní en esa última nos metió y nos quitó los 3 puntos. Y ahora mismo hizo lo mismo con el Ciclón. Un Cerro que acá al menos en el fútbol local no está cumpliendo, no está dando la talla. Yo creo que en algunos partidos mereció más Cerro, pero últimamente no, ya ni siquiera ese merecimiento, esa vergüenza deportiva se ve en muchos jugadores. Si bien tuvo una gran victoria, como dije la semana pasada en Copa Libertadores, también tuvo esta entre semana ante el equipo venezolano, pero era lo que tenía que hacer. No podemos, si vamos a estar aplaudiendo que Cerro gane una pase de ronda en una pre-Libertadores. No, Cerro es un equipo grande, está obligadísimo a ganar. Así que no hay nada que aplaudir. Es puñito cerrado y a otra cosa. Como tiene que jugar próximamente, en estos días tiene que jugar también en otra instancia para llegar a fase de grupos. Pero bueno, vamos con el encuentro, que fue parejo, sí, fue parejo, estaba para cualquiera. Aburridísimo, por cierto. A mí, sinceramente, me aburrió bastante el partido. No fue una cosa de loco, un bim bam boom, ping pong. No, fue un partido muy caigüe. No hay mucho, yo no tengo mucho para hablar del encuentro en sí, porque sinceramente no destaco casi nada. Eh, sí, tuvo chance Cerro al empezar el partido. Una de. Ay, no, Aguayo, perdón. Me olvidé con. Ah, era su apellido. No, bueno, chutó ahí arriba de travesaño. Luego Guaraní tuvo una que le meten el pase a Ferfer que no puede definir. Incómodo. Tiene otra Guaraní que estaba solo Ferfer y no sé quién es el que decide chutar y chuta afuera. Eso es todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Cerro tuvo algunas, pero hasta ahí no, tampoco es que generó demasiado. Tuvo más la pelota, tuvo más remates al arco, pero ¿para qué? Pero todo es Martínez, así es Diego Martínez. Sus equipos son así. Viribiri, tocar la pelota de manera intrascendente, nada de verticalidad, todo horizontal, todo toque, vamos a tirar acá, vamos a llevar hacia allá. Sí, el año pasado yo lo sufrí. Yo lo sufrí a Diego Martínez y tengo así, bueno, vamos a darle la chance, a lo mejor en Cerro, qué sé yo, pero hasta ahora no está dando la talla, la verdad. Y, y Guaraní es chiquiarse, que tiene también lo suyo, tiene sus armas, tiene sus jugadores, lo demostró en el final, porque fue el que más llegadas claras tuvo, porque tuvo otra también en el segundo tiempo, que, que tapó Gatito, y mismo en el gol, porque el gol ya venía en la última jugada, y tipo, fue un centro que lanzó el jugador de Guaraní. El cabezazo que tapa Gatito, un tapadón por cierto, pero le queda en el rebote. Estaban 3 jugadores de Cerro. 3 jugadores. Y el que más recuerdo ahora mismo es Pirida Mota, Alan Benítez y no me acuerdo el otro. León creo que era, no sé quién. No, León salió. No fue León. Disculpame, León, no fuiste vos. Entre tres estaban y se quedaron ahí. Y Alan sí pudo haber
hecho más, pero era hacer el penal. Prácticamente lo que podía hacer Alan era hacer un penal. Así que Alan decidió no extender demasiado la pierna, cabeceó Fernández. Fernández creo que es el apellido del jugador de Guaraní. Y anotó el gol. Anotó el gol del triunfo. Y para alegría de todos los hinchas aurinegros, que los que estaban en la cancha estaban volviendo feliz ahora a sus hogares. Espero que vuelvan bien, que no haya quilombo, porque saben cómo es la hinchada de Cerro. Y hablando de eso, en varios tramos del encuentro me recordó una canción de rock argentino que dice, era muda, era muda. No sé, eso nomás lo que puedo decir que me recordó la hinchada de Cerro en partes. Que no está pasando por un buen momento, por cierto, y se merece más porque con esta dirigencia, nefasta, lamentable la dirigencia, lamentable esa PAC. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé cómo los cerristas no se levantan, no golpean la mesa. Bueno, hay algunos que sí, pero no es suficiente. Yo no sé si es confort, si es... No, porque el Cerro está pasando por un mal momento. Se traen fichajes, se traen técnicos y por lo visto que ya no son los problemas solo los jugadores ni solo los cuerpos técnicos. De arriba el problema que tiene el Ciclón. Y bueno, veamos qué va a pasar en esta semana que se viene para ambos equipos paraguayos. A ver si el Ciclón puede levantar cabeza y ya que tiene que enfrentar a Melgar en Perú el miércoles a las 7 de la tarde por la fase 3 de la Copa Libertadores sería el partido de ida. Tendría que sacar un buen resultado el Ciclón si quiere aspirar a poder clasificar a fase de grupos la próxima semana nuevamente cuando enfrente a Melgar acá en la Nueva Olla. Y Guaraní tiene una difícil tarea también. Va a enfrentar en el Arsenio Orico por la Copa Sudamericana, la pre-sudamericana se puede decir así. Bueno, porque el que gane de este partido entre Guaraní y 2 de mayo, que se van a enfrentar el jueves a las 7 de la tarde, va a pasar a fase de grupos directa de la Copa Sudamericana. Así que son paradas difíciles las que tienen ambos equipos ahora mismo. Vamos a ver qué pasa. Yo sinceramente, si les doy mi opinión ahora como hincha de Trinidense, quiero que gane 2 de mayo. Para que 2 de mayo se entretenga ahí en la copa, que se emocione, ahí vamos a jugar la Sudamericana y vaya perdiendo puntos acá en el torneo. Que pierda puntos y nosotros Trinidense sumemos, sumemos, sumemos y, y lo alcancemos o lo superemos. Eso es lo que yo quiero, pero tampoco me molesta si Guaraní pasa. Guaraní es un equipo grande, como ya dije. Se merece jugar torneos internacionales. Su gente viene sufriendo mucho porque el equipo no responde o no da la talla. Y yo creo que con este equipo de Chiqui por lo menos está respondiendo. Se nota la voluntad, se nota el compromiso que tienen los jugadores con el Chiqui y esa vergüenza deportiva, como yo suelo usar mucho esa frase, esa vergüenza deportiva de querer ir para adelante, de como sea, que te salga. Al que intentar, intentar, intentar hasta que salga. Es algo que en los jugadores de Cerro no se ve mucho, no se ve casi nada. Y ya podrán ver en las caras de los hinchas al terminar el encuentro, al pedir que salga a la salida de Zapata, está el ambiente muy pesado en el campamento azulgrana. Veremos si por lo menos puede clasificar a fase de grupo para bajar un poco calmar las aguas, por decir así. Porque también la hinchada del Ciclón es merecedora de un equipo que le responda, que dé la talla, que dé la cara, porque ser un grande, un gigante de Paraguay, un grande de Sudamérica también. Y nada, merece llegar a la fase de grupos mínimamente, competir, porque eso es lo que promete Zapata, competir. Tiene que dedicarse a hablar menos y trabajar más, obviamente, porque siempre que habla parece un tigre aquello, porque siempre que sale a hablar le va mal a Cerro, así que tiene que mantener, nomás creo yo, la boca cerrada. El hincha no lo quiere escuchar. ¿Quién le quiere escuchar a Zapata? Por favor, no que aparezca un hincha de Cerro que me diga, no, yo le quiero escuchar al presidente. No, ay, no existe, no existe. Y bueno, a ver la tabla de posiciones, tenemos a Libertad puntero con 19, se está alejando Libertad, ojo que le ganó a... ¿Quién te paga? A Ameliano. Bueno, ganó Libertad en un partido que no interesó a nadie. Bueno,
Libertad con 19 puntos. Lo sigue Guaraní. Ojo el indio, eh. Ahí a 4 puntos. Con 14 o a 5 no a 4. Bueno, va. Está Libertad, está Guaraní, está Olimpia ahí atrás. Y luego vienen Ameliano, General Caballero y Trinidense con 9 puntos. Estamos ahí, Triqui está cuarto, se puede decir, pero por gol está quinto, sexto. Recién empezó el torneo, nada de emocionarse. Solo espero que en la próxima fecha podamos conseguir el triunfo. Y nada, desearle lo mejor a Guaraní, a Cerro Porteño en lo que le viene. Veremos qué pasa en la semana y veremos si podemos comentar también esos partidos. A veces uno no tiene tiempo, pero voy a tratar de hacerme tiempo para relatar los partidos internacionales de los clubes paraguayos. Y nada, dejar esto acá. Gracias al que llegó hasta aquí, como siempre les digo. Si es que les gustó, denle me gusta, por favor. Y suscríbanse al canal para más contenido próximamente. Buenas noches a todos y que pasen bien.